Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre los trasplantes. Mi grupo está conformado por Natalie Calderón, Ana María Vaquero, Diego Gómez, Adrián Montezuma, Isabela González, Sara Calderón y Sergio Sánchez. Vamos a dar unas definiciones. Senotrasplante, aloinjerto, isoinjerto y autotrasplante. El senotrasplante es cuando el donante es de otra especie diferente al receptor. En este caso puede ser la válvula cardíaca porcina que es implantada en un paciente humano. Un aloinjerto es cuando el trasplante es entre dos individuos de la misma especie pero genéticamente diferentes. Por ejemplo, el trasplante de riñón de un donante humano a otro humano. Un autotrasplante es el trasplante de tejido en el que el donante y el receptor son el mismo individuo. Un ejemplo de esto puede ser la piel del muslo que es utilizada para cubrir una quemadura en el brazo. Y un isoinjerto es cuando son individuos genéticamente idénticos. En este caso, el trasplante de médula ósea entre gemelos idénticos. En parte de la respuesta a los rechazos a los tejidos va a ser una presentación de antígeno al linfocitos T por tres vías. Una vía directa en la que se reconocen los MHC halogénicos que se presentan en las células del donante. Es decir, las células presentadoras de antígenos del donador van a presentar en su MHC los péptidos del donador al linfocitos T del receptor. Bien, en la vía semidirecta se transfieren moléculas del MHC del donante a las células presentadoras de antígeno del receptor. Esto quiere decir que las células presentadoras de antígeno van a tener también el MHC del donante y en ese mismo MHC van a hacer la presentación de antígenos a linfocitos T del receptor. Mientras, y por último, la vía indirecta va a ser la presentación de antígenos del receptor y presentan péptidos del MHC del donante en su propio MHC. Eso quiere decir que las células presentadoras de antígenos van a hacer su papel común y corriente con el MHC propio y va a presentar el antígeno que va a ser, en este caso, péptidos del MHC del donador a los linfocitos T del receptor. Los receptores Toll-like receptor van a actuar como sensores de daño tisular durante el trasplante cuando el injerto va a sufrir algún tipo de isquemia, inflamación o necrosis. Estas células van a ser las encargadas de liberar las moléculas de daño, como el ATP, el ADN mitocondrial o la HMGB1. Estas moléculas van a ser reconocidas por los TLR, principalmente por el TLR2, TLR4 y TLR9, específicamente los macrófagos, células dendríticas y endoteliales. Entonces, los TLR van a desencadenar una respuesta inflamatoria inmediata, provocando la liberación de citoquinas proinflamatorias como la IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa, y así madurando las células dendríticas. Esto va a aumentar su capacidad para presentar antígenos y van a ser los encargados de activar los linfocitos T. Y como resultado final, los TLR van a vincular la inmunidad innata con la adaptativa, creando un entorno inflamatorio que va a potenciar la activación de los linfocitos T y B contra el injerto y acelerando su rechazo. El éxito de un trasplante no depende solo de la cirugía, sino de controlar la respuesta inmunológica al receptor frente al injerto que involucra tanto mecanismos innatos como adaptativos. El objetivo es prevenir la activación inmunitaria inicial, reducir la inflamación, asegurar la compatibilidad inmunogenética y mantener el equilibrio entre inmunosupresión y control de infecciones. Primero se realiza la evaluación inmunológica, se tipifica los antígenos ABO y HLA, se hace una prueba cruzada negativa y si hay anticuerpos preformados se usa plasmaferesis o inmunoglobulina. Esto evita el rechazo hiperagudo. En cuanto a la respuesta inmune, la innata aparece desde el primer minuto por daño de isquemia y reperfusión. Se liberan DAMs que activan el TLR, macrófagos, neutrófilos, natural killer y el complemento generando inflamación. Si no se controla, activa la respuesta adaptativa donde los linfocitos reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad del donante, producen citoquinas y anticuerpos anti-HLA y causan el rechazo agudo o crónico. Esto se previene con inmunosupresores. El control de infecciones es esencial, ya que las bacterias como el E. coli, la Klebsiella o Pseudomonas pueden activar el TLR y agravar el rechazo. Por eso se indica profilaxis antibiótica dirigida y vigilancia estricta del entorno hospitalario. A largo plazo, se puede prevenir el rechazo crónico y la enfermedad de injerto contra el huésped manteniendo inmunosupresión estable, compatibilidad del HLA completa e irradiación de la sangre transfundida. Bueno, ahora hablando sobre los tipos de rechazo, el rechazo superagudo va a ser el más inmediato, ocurre en cuestión de minutos u horas y como máximo dentro de las primeras 48 a 72 horas tras el trasplante. Esto se va a producir cuando el receptor ya tenía anticuerpos preformados, generalmente de tipo IgM o IgG, que reaccionan contra antígenos del donante. Estos anticuerpos pueden formarse ya sea por transfusiones previas, embarazos o trasplantes anteriores. El proceso va a comenzar cuando esos anticuerpos reconocen antígenos del grupo sanguíneo ABO o del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presentes en las células endoteliales de este injerto. La unión del anticuerpo con el antígeno activa la vía clásica del complemento, lo que va a causar pues, lesión endotelial severa, exposición de la membrana basal y la liberación del factor de von Willebrand, que va a promover la adhesión y la agregación plaquetaria. Todo esto va a generar una cascada trombótica con formación de coágulos, isquemia y finalmente necrosis irreversible del injerto. Bueno, por otro lado, este tipo de rechazo no tiene tratamiento efectivo, por lo que el injerto debe retirarse. Y la única forma de evitarlo pues, es la prevención, realizar compatibilidad ABO y HLA y hacer las pruebas cruzadas antes del trasplante para detectar anticuerpos circulantes. Bueno, ahora tenemos el rechazo agudo que va a aparecer ya después de días o semanas y aunque pues, puede presentarse mucho tiempo después si la inmunosupresión se reduce o se suspende. Este es el tipo más común en la práctica clínica y combina mecanismos tanto celulares como murales. En el rechazo celular agudo, los linfocitos TCD4 y CD8 del receptor reconocen directamente los antígenos del injerto. Los CD4 activan a los macrófagos mediante citocinas
como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral e interleucina 2, produciendo inflamación y daño del parénquima. Los CD8 van a actuar directamente destruyendo células endoteliales y el órgano trasplantado. Se va a observar histológicamente un infiltrado linfocitario, necrosis tubular y endotelitis, es decir, pues inflamación del endotelio de los vasos. En el rechazo humoral agudo, los anticuerpos se unen a las moléculas del HLA del injerto, especialmente en las células endoteliales, activando el complemento. Esto genera lisis celular, inflamación y formación de trombos. También se pueden unir a receptores PC en neutrófilos o linfocitos natural killer, lo que implica, lo que va a amplificar pues el daño. La unión de los anticuerpos al endotelio va a alterar su función normal, favoreciendo la expresión de moléculas proinflamatorias y procoagulantes, lo que finalmente pues va a llevar a la lesión endotelial, a la trombosis intravascular y destrucción del injerto. Bueno, el manejo se basa en la inmunosupresión intensiva. Se utilizan corticosteroides en altas dosis que logran revertir la mayoría de los primeros episodios. Además, se emplean inhibidores de la calcineurina como ciclosporina A o tacrolimus que bloquean la activación y proliferación de linfocitos T. Otros fármacos incluyen azatioprina, que inhibe la síntesis de ADN, linfocitos T y B, y rapamicina, que bloquea la señalización de interleucinas como IL-2 y la IL-15. Bueno, ahora hablando del rechazo crónico, es el resultado de una respuesta inmunitaria persistente y bajo grado que ocurre de meses o años después del trasplante, y esta es la causa más frecuente de pérdida a largo plazo de los injertos. Aquí participan tanto mecanismos celulares como humorales. Inicialmente se activan linfocitos TCD4 y CD8 que reconocen antígenos del injerto, especialmente por la vía indirecta, generando liberación continua de citoquinas. Estas moléculas estimulan a las células musculares lisas y fibroblastos a proliferar en la túnica íntima de los vasos del injerto, produciendo fibrosis, engrosamiento vascular y arteriosclerosis acelerada. Bueno, además los linfocitos B generan anticuerpos anti-HLA que mantienen la inflamación endotelial y contribuyen al daño progresivo. Todo esto reduce el flujo sanguíneo y causa isquemia crónica y pérdida gradual de la función del órgano trasplantado. El tratamiento del rechazo crónico es muy limitado y en general es irreversible. Se intenta retardar la progresión mediante inmunosupresores como tacrolimus, rituximab, sirolimus o micofenolato de mopetilo, aunque los corticoides y agentes antilinfocíticos no suelen ser eficaces. En etapas avanzadas pues puede ser necesario realizar un nuevo trasplante. En la reacción injerto contra huésped ocurre principalmente en los trasplantes de médula ósea o en tejidos con alto contenido linfoide. A diferencia de los rechazos anteriores, aquí las células inmunitarias del injerto son las que van a atacar al receptor. En la forma aguda, que aparece entre los 10 días y los 2 meses posteriores al trasplante, los linfocitos T del donante reconocen los tejidos del huésped como extraños. Entonces se van a activar los subtipos TH2 y TH17 que producen IL4, IL5, IL17 y otras citoquinas proinflamatorias, mientras que los linfocitos CD8 citotóxicos y las células natural killer van a amplificar el daño. Los órganos más afectados van a ser la piel, el hígado, el tracto gastrointestinal, donde se presentan exantemas, ictericia y diarrea severa. La forma crónica puede aparecer después de los 100 días y evolucionar por meses o años, provocando un daño fibroso multisistémico. El manejo va a depender pues, de la fase. En la fase aguda se administran corticoides y antagonistas de IL-1 e IL-2, además de ciclosporina o tacrolimus como inmunosupresores de base. En la fase crónica el tratamiento incluye fotoforesis, fototerapia UVB y esteroides sistémicos. La prevención se logra eliminando linfocitos del injerto antes del trasplante y manteniendo un régimen inmunosupresor profiláctico. En este punto voy a hablar sobre los principales fármacos que regulan la respuesta inmune y van a permitir la supervivencia del trasplante. Cuando se trasplanta un órgano, el sistema inmune receptor lo va a reconocer como extraño y va a buscar destruirlo. Entonces, para evitar esto, se emplean fármacos inmunosupresores que van a bloquear las distintas fases de activación de los linfocitos T y B. Entre ellos están los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina A, que va a impedir la producción de interleucina 2 y van a frenar la proliferación de linfocitos T, previniendo el rechazo agudo. También los inhibidores de mTOR, como el sirolimus, que tienen el ciclo celular y van a evitar la multiplicación de linfocitos T y B. Los antimetabolitos, como la azatioprina, que van a bloquear la síntesis de ADN y van a reducir tanto la respuesta celular como la respuesta humoral. Y los glucocorticoides, como la prednisona, que van a disminuir las citoquinas inflamatorias y van a controlar la inflamación general. Finalmente, los anticuerpos monoclonales, como el muronumab, tacrolimus, rituximab y natalizumab, actúan de forma más específica, eliminando linfocitos o impidiendo su activación. En conjunto, todos estos fármacos van a permitir una inmunosupresión equilibrada, mejorando la tolerancia al injerto, prolongando su supervivencia y mejorando la calidad de vida del paciente trasplantado. La estimulación positiva en los trasplantes comprende los mecanismos que activan la respuesta inmunitaria del receptor frente a los antígenos del injerto, promoviendo la proliferación de linfocitos T y B y la generación de haloanticuerpos. Este proceso se inicia cuando las células presentadoras de antígeno, en especial las células dendríticas, captan y presentan antígenos del donante mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A través del MHC clase 2 se van a activar los linfocitos TCD4, que se encargarán de liberar citoquinas y estimularán los linfocitos B, mientras que el MHC clase 1 activará los linfocitos TCD8,
CD8 responsables de destruir las células del injerto. A través de la presentación cruzada se va a intensificar esta activación, al permitir que las células presentadoras de antígeno del receptor procesen antígenos del injerto en su propio contexto de MHC. Como resultado, los linfocitos B activados van a generar aloanticuerpos dirigidos contra antígenos del donante, que al unirse a las células del injerto desencadenan la activación del complemento y un daño endotelial mediado por citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Además, pueden desarrollarse anticuerpos no HLA que reconocen antígenos propios del endotelio, como GSCT1, PKM1, HPA15, AEK y selectinas, los cuales amplifican la inflamación local y perpetúan la activación inmunitaria, incluso en ausencia de incompatibilidades clásicas de histocompatibilidad.